Muy buenas tardes a todos. ¿No les ha pasado cuando de repente llegan al cajero automático y ¿cuál era la contraseña? ¿No les ha pasado cuando de repente llegan al trabajo y dices, ¿dónde dejé mis llaves? Y en este caso, ¿no haya cambiado la contraseña de la computadora? No. Todo bajo control, todo bajo control. Una excelente tarde a todos. Damos gracias a nuestro Padre Todopoderoso porque nos tiene con bien. Creo que hasta el día de hoy, cómo estuvo la semana, retos, planes, proyectos, todo lo que se haya presentado, al final del día me encanta porque cuando estoy en casa, ¿y cómo te fue? No, que de repente sí he hecho bronca, o sí digo, bueno, no echarles bronca a ellos, pero sí cuando saco todo lo que tengo en mi corazón y que de repente digo, pero al final al cabo, todo bien por la intervención del Señor. Y que yo puedo decirlo, fue una buena semana y yo espero que haya sido también para ti. A pesar de todos los retos, de todos los proyectos, todos los planes que hayas tenido, pero que esa sea la culminación de esta semana que ya es a punto de concluir. Y pues, buenos tiempos, esta palabra que el día de hoy se ha puesto en oración a lo largo de la semana, para que finalmente no sea el de que siento, me imagino, creo, sino que ¿qué es lo que dice la palabra? Y entonces allí sí, Señor, ¿qué me vas a mostrar? Señor, ¿qué tienes reservado el día de hoy para nosotros? Y pues bueno, vamos a arrancar con una palabra muy interesante. Biblias en físico, Biblias en electrónico, todos listos, la tenemos a la mano, eso es todo. Punto número 2, vamos a poner de toda nuestra atención, va a ser así como que una cápsula de volada, en una cápsula que va a ser breve y esperamos que como esa medicina, que sea un comprimido y que llegue directo y a su momento. Teléfonos para que no nos distraigan, vamos a dejarlo en modo de silencio y pues vamos a poner toda la atención de nuestra parte para lo que veamos el día de hoy el Señor, que nos comparta. Éxodo 17 y de los versículos del 8 al 16. Voy a hacer una lectura primeramente de esta palabra y después vamos a irnos metiendo poquito a poquito en lo que el Señor nos muestre en esta mañana. En mi versión yo tengo un título que dice Guerra con Amalec y dice así: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés: Escribe esto para la memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Esto es para ir viendo el entorno. Vamos a empezar de lo general y vamos a acabar en lo particular.
La vida cristiana es una batalla constante. Y el que te diga que esta vida será todo un camino terso, te digo que no. Aquel que te diga, no te preocupes, todo tu andar, todo tu vivir, no va a haber montañas que tengas que trepar, no va a haber hondonadas, va a ser todo planito, te voy a decir, no es así. Sin embargo, no peleamos con armas físicas, está escrito en la palabra, ni con carne ni con sangre, sino que son espirituales. Allí es a donde nos enfrentamos. Nos enfrentamos a veces, esta adversidad tiene un rostro, tiene una forma, es visible. A lo mejor el cansancio es algo real, un conflicto es algo real que se nos presenta, pero en otras ocasiones dices, no es palpable, no es visible. ¿Cómo qué? Como el desánimo o como por ejemplo una falta de unidad. Entonces, leímos ahorita brevemente Éxodo 17, hicimos un pequeño repaso, aquí vamos a poner toda nuestra atención. Aquí nos habla acerca de una batalla, nos hablan acerca de personajes, nos hablan acerca de un escenario donde se va desarrollando toda esta historia. Lo que podemos ver es que en esta batalla el Señor pudo haber dicho, con un chasquido de dedos, acabamos y arrasamos con el enemigo. Sin embargo, Dios quiso enseñar una lección a su pueblo de cooperación, liderazgo y de apoyo mutuo. Entonces, acompáñame a Éxodo 17 para que veamos cómo este trabajo en equipo nos da la victoria. Y el día de hoy es haciendo equipo, una historia de Moisés y Josué. Vemos aquí entonces dos cosas interesantes: trabajo en equipo efectivo y un liderazgo compartido. Y pues, como dicen, vamos a arrancarnos. Versículo 8 dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Vamos a tener aquí Amalec. ¿Quién es Amalec? Amalec era nieto de Esaú. Y luego, ¿y quién era Esaú? Recordemos en el Antiguo Testamento, para quienes ya lo sabemos, lo recordamos, y quienes no, vamos a aprenderlo. Esaú y Jacob fueron hermanos gemelos, hijos de Isaac y de Rebeca. Se distinguían porque cada uno tenía una personalidad muy distinta. Esaú dice que era el primogénito, que era cazador y era un hombre precisamente de campo, ahora sí que curtido para esas labores. Y viene Jacob, ¿qué ocurre? Que él era apacible y era una persona de hogar. Entonces, en la palabra se nos narra el conflicto que se va presentando debido a que Jacob, pues, se encarga de obtener la primogenitura de Esaú y la bendición de su padre. Llega al grado donde, pues, Esaú jura matarlo y Jacob dice, patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos de aquí, porque no habla nada más de dientes para afuera. Entonces, bueno, aquí lo importante es de que a pesar de este engaño, esta amenaza, con el paso de los años logra haber una reconciliación entre Jacob y Esaú. Pero entonces, con esto vamos poniendo en escenario quiénes son ahorita los personajes que entran en juego. Ahora, Amalec, vimos que era el patriarca de los amalecitas, una tribu que precisamente atacaba al pueblo de Israel. Hay a la hora de estar checando el significado, uno de ellos mencionaba que decía que era belicoso. Amalec, belicoso. Entonces, esto nos da un poquito más de información acerca de la naturaleza de este personaje. Y luego dice que pelearon, ¿en dónde? En Refidim. Refidim, a la hora de estar echando ojo también en
un poquito de historia, vemos que era un lugar de descanso, el lugar de desierto donde el pueblo, a la hora de salir de Egipto, lo tienen en el mapa, de Egipto está hacia el sur, y era un terreno donde allí acamparon. Era rumbo al monte Sinaí. ¿Qué eventos ocurrieron en Refidim? Uno, era una región donde no había agua y donde el pueblo de Israel fueron testigos del milagro donde se les dio la provisión de agua. Hubo allí este ataque con los amalecitas, hubo esta batalla, y en esta zona, en este territorio, hubo una intervención muy interesante que no vamos a entrar en detalle, donde el suegro de Moisés le aconseja y le dice cómo administrar la justicia a los líderes del pueblo de Israel. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Este es el escenario y esos son uno de los personajes que entran en juego. Ahora, el enemigo aparece cuando el pueblo avanza. Los amalecitas no atacaron al pueblo de Israel mientras ellos estaban en Egipto. Una vez que ya salen y una vez que ya están en camino, dicen, ahora sí, sobre de ellos. Cuando iban en camino hacia esta tierra prometida. Dios no permitió esta batalla para que murieran y que quedara el pueblo a filo de espada en el desierto. El Señor los estaba acompañando y les iba a mostrar acerca de el luchar acompañado. No podían esquivarlo, no podían evadirlo. Era una batalla a la que se iba a presentar. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes o también de los que están acompañándonos en redes sociales, es un hecho que las batallas más grandes se ganan estando unidos, estando en unidad, siendo allí esa comunidad? Por ejemplo, la familia, por ejemplo, la iglesia, por ejemplo, el ministerio. Entonces, luchamos juntos, pero ¿qué crees? Que Dios pelea también junto con nosotros. Y bueno, vámonos al versículo 9. Vamos a ir haciendo pausas, versículo por versículo, y va a ser algo muy, muy increíble. En lo personal fue cómo me edificó esta palabra del Señor. Versículo 9, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. En lo natural diría uno, mejor yo me voy a palco y tú quédate a nivel de cancha, ¿no? Porque yo voy a enfrentarme. Ahora sí que tú ve, ¿yo por qué? No. Había todo un propósito. Entonces, esta era la primera experiencia de guerra para Israel. ¿Y por qué hace mención de que estaré en la cumbre del collado? Estratégicamente sabemos que desde lo alto se ve muy bien el campo y se domina, y sobre todo cuando estamos hablando de un terreno de batalla. Pero ¿qué crees? En lo alto también hubo intercesión a favor de su pueblo con el Señor. Entonces, Moisés dice, hay aquí algo más. Aquí hay una combinación entre lo físico y también lo espiritual cuando dice la vara de Dios. Era un grueso bastón que llevaba, y Moisés decía que era la vara de Dios porque de este modo honraba a Dios. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Entonces hubo una obediencia de Josué. Aquí vemos a estos personajes. Moisés, pues nada más fue el elegido por Dios para que, ¿sabes qué? Tú vas a guiar a los israelitas del cautiverio de Egipto a la tierra prometida. Qué responsabilidad y qué chamba. Y sabemos que el pueblo era más de 2 millones de personas. Creo que por ahí hay un estimado, más de 2 millones de personas. Entonces,
Si yo con mi equipo de trabajo en la universidad, en el departamento donde estamos, decimos, somos 70 personas y es complicado. Ahora imagínate, 2 millones de personas, mucho más. Este era Moisés. Josué, un líder militar que condujo en su momento y en su tiempo a los israelitas a la tierra prometida. Características: era un hombre entrenado, era fiel y devoto de Dios, y fiel también, fiel seguidor en la tierra de Moisés. Aarón vemos que es hermano de Moisés, y Hur menciona que es cuñado de Moisés. Entonces, también la familia entra en juego. Así como veíamos al principio con Esaú y Jacob, de que estaban en conflicto siendo familia, aquí vemos cómo Aarón y Hur, pues grandes ayudas eran de la familia. Versículo 11. Y sucedía, ya cuando estamos en el frente de batalla, esta imagen que ahorita están viendo, me gustó mucho porque no se centra en el rostro del personaje, a lo mejor la expresión que querían transmitir, sino que fue el evento en general. Versículo 11 dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. El destino de Israel en esta batalla dependía de la intercesión de una persona, que era de Moisés. Y aquí esto me dirás, oye, pues a lo mejor era de veras de vida o muerte. Dependía de las oraciones, de sus oraciones, el destino de este pueblo. Si es que resultaban victoriosos o si pasaban, como dije hace unos minutitos, a filo de espada. Moisés debía de orar y mantenerse en oración, porque veía, bajaba manos, entonces empezaba a inclinarse la balanza, ahora sí como dicen el marcador, empezaba siendo en contra, cuando subía sus manos empezaba siendo a favor. Entonces era orar y era mantenerse. No había oportunidad para hacer pausas, como para que me voy a tomar una agüita, déjeme descansar tantito y continuamos. Era de continuo en continuo. Entonces, Moisés aquí dejó que Josué estuviera peleando, que estuviera en el terreno de batalla, mientras él hacía el trabajo más importante, el orar por la victoria. Entonces, menuda responsabilidad y trabajo tenía. En el versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre de ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿A qué hora empezó la batalla? Normalmente las batallas eran con la luz del día. No tengo ahorita con precisión, no voy a especular al respecto, pero sí eran en la luz del día. Había como que ciertos códigos que a veces sí se llevaban y otros no. Por ejemplo, la batalla no se llevaba a cabo en las montañas, siempre se llevaban a cabo en terreno plano, en valle, como diciendo, de igual a igual y a ver cómo nos toca. Entonces era en plano. Entonces, pero fíjate que dice, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. A lo mejor yo creo que si hubiera tenido varias veladas de oración para irse entrenando, para ir agarrando callo, agarrando fortaleza, hubiera sido muy bueno. Pelear era un trabajo arduo, pero la oración también lo era. Y nos damos cuenta aquí en la palabra de que Moisés no podía continuar fácilmente. Por supuesto que estaba en él la carga, en él ese deseo, estaba esa misión, pero le estaba costando mucho trabajo. Entonces, así, yo aquí veo algo muy,
muy bonito. Así como Aarón y Hur sostenían sus manos, al día de hoy, las promesas del Señor son los que nos sostienen nuestras manos cuando estamos en el frente, cuando estamos en esa batalla. Retomo la parte de Moisés. Para él no había en ese momento tregua, no había con que voy a tomar un ratito, voy a tomar un descanso, sino que debía de permanecer en su puesto. La pregunta que tengo en este momento es, a lo mejor en ese tiempo de adversidad que puede que estés pasando, también ha habido momentos donde le dices, Señor, tiempo fuera, déjame tomar un poquito de descanso, que ya no aguanto. ¿Con qué batallas en este día? Nada más pido levantar la mano. ¿Quién tiene papás? Puede que allí estemos con alguna batalla. ¿Quién tiene hermanos? De igual forma. ¿Quién, digamos, aunque ya esté jubilado, pero tiene compañeros de trabajo que en algún momento no hemos perdido contacto? Perfecto. Hijos, perfecto. Creo que todos, de algún modo, en nuestro día a día, sí tenemos esas batallas, tenemos esos elementos de adversidad. Pero entonces, sí nos dan ganas de repente de decir, ¿sabes qué, Señor? Ya no, yo tiro la toalla. Pero ¿qué crees? Hay una gran bendición, el no claudicar, el permanecer al frente de batalla. ¿Qué es lo que dice? Perseverad en oración y velando con acción de gracias. En ocasiones el tema de la oración puede ser algo llevadero, puede ser algo fácil y llevadero, de que en el transcurso de la semana voy recordando a alguien querido, algún conocido. Creo que es muy diferente cuando oramos porque, oye, yo tengo un plan, yo tengo un sueño, un anhelo, y ayúdame y apóyame para ver que sea lo correcto, que sea lo adecuado. Oye, ¿qué crees? Que a lo mejor estoy atravesando por una situación de salud muy difícil, muy complicada, y apóyame en oración. Entonces, puede que no sea tan fácil, sino que sea, por supuesto, una acción ardua, un trabajo fuerte. Vemos aquí que debía de permanecer Moisés con este trabajo. No podía claudicar en absoluto. Era el trabajo de Moisés, pero ¿qué crees? No podía solo ganar esta batalla en oración. Y entonces cuenta con Aarón, cuenta con Hur. ¿Su ayuda fue de éxito? Sí. ¿Fue decisivo también en este resultado de esta batalla? Por supuesto. ¿Por qué? Porque gracias a ellos hubo esa firmeza que dice en sus manos, ¿hasta cuándo? Hasta ponerse el sol. ¿Pudo haber sido 1, 2, 3, 4 horas? No lo sé, pero hasta la puesta de sol. En este trabajo quiero hacer una pequeña pausa, el trabajo en equipo espiritual. Moisés, ¿qué representa? Esa intercesión y la autoridad espiritual. Josué, por supuesto, que es la acción que está allí en el campo y el liderazgo frente al ejército. Y Aarón y Hur es ese apoyo y la fortaleza ante un hombre que ya tenía sus brazos cansados. Así como mencioné en broma de que ve tú a la batalla, pues podrían haber dicho hoy en día, pues ve tú, ¿no? ¿Tú crees que no podría haber personas que dijeran, oye, es que mira, Moisés no es apto, o sea, no tiene ni el vigor? No hubo crítica. Aarón y Hur ni lo criticaron ni lo reemplazaron, sino que por el contrario lo apoyaron y sostuvieron sus manos. Tenían juntos ese compromiso y decir, todos estamos en ello. Ese trabajo en equipo que es vital y que cuando tenemos ese trabajo todos juntos en el reino, el cansancio de uno se vuelve el compromiso del otro. Los líderes ¿se llegan a cansar? Sí. Los líderes necesitan apoyo.
no necesitan un juicio. Los servidores se llegan a cansar también, pero necesitan ánimo, no necesitan indiferencia. Los creyentes, todo lo que son las ovejas, que necesitan compañía, no necesitan competencia unos con otros. De igual forma, los ministerios existen para estar creciendo juntos, para estar apoyando juntos, nunca para competir a ver quién destaca sobre otro. Cuando tú le levantas las manos de otro en necesidad, el Señor va a levantar las tuyas y las mías cuando tengamos esa necesidad. Y Dios allí nos va a multiplicar esas fuerzas. ¿Y qué crees? Cuando todo el pueblo se une para estar trabajando en la causa del Señor, el cielo se va a mover por esta misericordia del Señor. Versículo 13, vamos a seguir con esto. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Ya vimos que esto era tema de vida o de muerte, la oración y la intercesión que tenía Moisés. Y que cada quien hizo su parte, ninguno se estorbó, cada quien hizo lo que le correspondía y el resultado fue esa victoria y contundente. Versículo 14, y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Creo que es mucho mejor estar a favor del Señor y no estar peleando y estar en contra del Señor. Y Moisés edificó un altar, versículo 15, y llamó su nombre Jehová Nisi. Que esto es, el Señor es mi bandera. Moisés en ningún momento se adjudicó la victoria. ¿Qué creen? Porque tienen un gran líder, por eso es por lo que ganamos. No se adjudicó la victoria a Josué de que él en algún momento sí se la rifó en el terreno de batalla. No. Tan es así de que edificaron un altar. ¿Para qué? Una forma de adoración. Entonces en todo momento Dios recibió la gloria y a Él sea todo el éxito en esta campaña. Una bandera, ¿qué representa? Esta bandera o estandarte era la unidad con una misma causa. Cada quien peleando en su frente y sin embargo un solo fin en común. Israel no ganó entonces por la habilidad y la astucia de Josué en el terreno de batalla, ni por los brazos de Moisés, que vimos que recibió ese apoyo, sino porque pelearon por este estandarte de Dios y el trabajo entre todos ellos. El versículo 16 dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalec de generación en generación. La iglesia, y hablando todo el mundo, que en este momento sé que no sé cuántas personas, sería un día interesante hacer un pequeño cálculo, nada más imagínate en México cuántas personas en ese momento reunidos por el estandarte de Dios, cuántos estaremos intercediendo, buscando, orando, reuniéndonos, congregándonos, bajo solamente el propósito de Cristo Jesús. Hemos tenido, tenemos y tendremos un enemigo siempre presente, sí, eso es un hecho. Pero cuando Dios es nuestro estandarte, yo me agarro de la palabra donde el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pues vamos cerrando. Veo aquí tres cosas muy interesantes, como Moisés fue haciendo las funciones de un mentor para Josué, cómo lo fue formando, cómo lo fue preparando, cómo lo fue guiando. Finalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Llegó una etapa en el camino donde Moisés dijo, hasta aquí yo llego, y
ahora tú continúa con este pueblo. Entonces, aquí hubo una formación y esa delegación de autoridad de Moisés. Vemos que, además, el valor y la importancia de formar un equipo en donde cuando el suegro de Moisés le dice, oye, una pregunta, ¿tú te reúnes todas las tardes con todo el pueblo para qué? Ah, bueno, porque si hay alguna diferencia, sabes que vienen, a mí me lo comentan y yo voy dándole las respuestas. Y le dice, no te va a dar la vida. Vas a organizar estas personas, va a decir allí los números sobre cuántos, que ellos van a atender directamente todos esos temas del pueblo. Pero a ti te quiero que tú estés llevando los temas directamente con el Señor. Y el pueblo, también esas personas, esos jueces, harán su labor. Entonces, pues nos permite el trabajar en equipo, también compartir las cargas. Y bueno, por último, la continuidad de la misión, lo que decíamos, llegó un momento donde hasta aquí llega Moisés y luego, Josué, a ti te toca y tú continúas con esta labor. El hecho de la muerte de Moisés no significa que en ese momento se terminó ese plan para el pueblo de Israel, sino que se tenía que cumplir hasta sus últimas consecuencias, porque así lo había dicho Dios. Dios nos llama hoy a ser como, ¿cuál es tu situación el día de hoy? ¿Como un Moisés que está intercediendo por otros? O a lo mejor estás como Ur y Aarón, donde tendrás que estar soportando a alguien más, donde tendrás que estarle dando ese apoyo, donde tendrás que estarle dando esa palabra, donde tendrás que ser ese elemento de apoyo en su vida. ¿En cuál te encuentras el día de hoy? Porque es importante reconocerlo al Señor. No hay una victoria sin un esfuerzo. No hay un esfuerzo sin cansancio, pero cuando el que está cansado, el que está debilitado, encuentra quien le sostiene, allí viene esa bendición y el favor del Señor. Eclesiastés 4 del 9 y 10 dice, 2 son mejor que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Otra versión dice, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Acompáñame, ponte de pie, por favor. El hacer equipo solamente es una de muchas historias, de muchos ejemplos que nos va mostrando el Señor de la importancia de este trabajo en equipo. Cuando bogamos mar adentro, no bogamos uno solito, sino que en una barca varios de algún ministerio, por ejemplificarlo, van a un ministerio, van a otro ministerio, y están trabajando. Y luego se encuentran en alta mar. ¿Por qué? Porque a la hora de echar la red, a la hora de recoger todos los pescados, nos damos cuenta de que es mucho y necesitamos que nos echen la mano también de otros. Y habrá otro que te diga, yo estoy allí para precisamente apoyarte en este momento. Vamos a poner como una oración final, acompáñame. Padre Santo, enséñanos, Dios Santo, a trabajar unidos. Señor, porque el estar trabajando de esta forma, como tú lo mandas, nos complementamos, nos apoyamos, todos crecemos. Padre Santo, danos ojos, danos esa sensibilidad de corazón para ver cuando tenemos a un hermano que esté cansado, cuando esté necesitado. Y Señor, danos esa fortaleza para poderlo apoyar, para poderla sostener las manos
de este nuestro hermano que esté atravesando por este tiempo también de cansancio. Señor, sé tú nuestra bandera y que cada victoria, Padre Santo, Señor, solamente por tu intervención y en tu nombre, Dios Santo, daremos gracias porque solamente a ti sea la gloria, la honra y el honor. Amén.